Hola, profe, buenas noches. Bueno, atendiendo la tarea uno de lo que analizamos en sus clases, estamos viendo que estamos hablando de los estados financieros como base de análisis y lo que es las empresas y finanzas empresariales. En la unidad uno que estamos atendiendo esto de empresas y finanzas empresariales, hablábamos que las finanzas se dividen en lo que es finanzas estructurales y finanzas operativas. Las finanzas estructurales son las inversiones, préstamos financieros que es a largo plazo, es decir, más de un año. Y las finanzas operativas es a corto plazo, igual pueden ser eh, préstamos bancarios, inversiones a tarjetas de crédito, a pólizas, etcétera. Luego le hablamos lo que son las finanzas y la salud económica de la empresa, que se dividen en sí en dos, la posición económica y la posición financiera. La posición económica va relacionado con las ventas de la empresa, la facturación, lo que es diferente a la posición financiera, que la posición financiera tiene que ver con la liquidez de la empresa. Puedo acotar en esto que a veces los gerentes de las empresas se confunden en lo que es una posición económica y financiera. Piensan que, pongo un ejemplo, que si vendieron $500,000 en un mes, eso es lo que tienen en el banco. Y no se dan cuenta que, claro, eso existe en cuentas por cobrar. Y a veces algunas empresas tienen problemas en su posición financiera porque la liquidez se va deteriorando porque sus cuentas por cobrar a veces dan crédito, lo que es a 30, 60, 90, hasta incluso 120 días. Entonces no es lo mismo tener unas ventas altas, pero si no existe el dinero entrante, que es por las cuentas por cobrar, entonces la empresa va poco a poco perdiendo lo que es liquidez y ahí se vienen los problemas en las empresas. Luego hablábamos de lo que es el tema de las finanzas y fortalezas financieras de la empresa. Como usted mismo explicaba en esas cuatro posiciones, las dos primeras, yo le puedo decir, bueno, la posición, la trayectoria del objetiva es cuando la empresa está normal, tiene buenas ventas, buenos ingresos, sus cuentas por cobrar está bien, por ende sus pasivos son pagados correctamente, no tienen problemas de pagos a sus proveedores, a sus a sus préstamos financieros, etcétera. La posición 2 puede ser lo que le hablaba antes, que es que las empresas venden a crédito, entonces tienen unas cuentas por cobrar a veces muy largas y se viene lo que es la iliquidez. En este caso se habla de lo que es la trayectoria de apalancamiento que pueden las empresas acceder a préstamos financieros a corto o a largo plazo y financieramente la empresa estaría estable. En la posición 3 y 4, que es la trayectoria de colapso y quiebra, entre la trayectoria de colapso es como decir una terapia intensiva en la empresa, que la empresa ya debería ver que puede tener problemas, tal vez por mala administración, por mal manejo de marketing en ventas y todo eso. Entonces, esto ya es algo que las empresas deben tomar seriamente y analizar obviamente todos sus movimientos, sus transacciones, para no terminar en la posición desfavorable, que es ya la trayectoria de quiebra. En esta trayectoria de quiebra se ve claramente que es por falta no sé si liderazgo, de administración, de todo lo que tiene que ver con las ventas, porque pueden ocasionar problemas y llegar a lo que ya es la quiebra de la empresa. Con relación estábamos viendo, analizando, yo leyendo un poco de lo que es el gobierno corporativo y lo que es la teoría de la agencia. Leía que el gobierno corporativo está orientado al mercado y a obtener valor para los accionistas. Este modelo de mercado se centra en los mercados de capitales y en la creación de riqueza para los tenedores de acciones. Eh, Esto está orientado a las relaciones y a obtener valor para un grupo más amplio de interesados. El modelo se centra en la relación entre los diferentes grupos de interesados en las corporaciones y entre estas en los gobiernos locales, los mercados y la sociedad civil. La teoría de agencia esta está basada entre la gente y el principal.
Esta teoría del resultado, se podría decir, de la separación, es la separación entre la propiedad de una empresa y su gestión. He leído que existen muchas críticas a esa teoría, porque no incluyen una racionalidad limitada, al contrario que la teoría que es de los costes de transacción. Según la tutoría, estábamos viendo lo que es ahora los estados financieros desde el punto de vista contable. Desde el punto de vista contable, los estados financieros son cinco. Es del estado de resultado, es del estado de situación financiera, antes conocido como el balance general. El estado de resultados, antes conocido como estado de pérdidas y ganancias, ahora se llama estado de resultados integrales. Son cinco estos estados, los dos que nombré al comienzo: el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y ahora lo que se considera las notas aclaratorias de los estados financieros, que es en sí el conjunto de los anteriores cuatro. Para desglosar, para entender lo que es el estado de situación financiera, este estado es un documento contable que informa acerca de la situación real de la empresa, presentando derechos y obligaciones, derechos en los activos, obligaciones en sus pasivos, así como el patrimonio que esté incluido en el capital, en reservas, en utilidades acumuladas, de utilidad del ejercicio, pérdidas acumuladas o pérdida del ejercicio. Existe también lo que es los resultados por adopción NIPS. Y esto va, eh, podríamos decir que está desglosado en lo siguiente, ¿no? Esta situación financiera es en activo, pasivo y patrimonio. El activo para desglosar está en activo corriente, no corriente, asimismo el pasivo y el patrimonio con las cuentas que nombré anteriormente. El estado de resultados, eso se compara a lo que es los ingresos de la empresa menos sus costos y gastos, y así indica el beneficio o lo que le llamamos la utilidad o pérdida del ejercicio fiscal. En el estado de cambios en el patrimonio, muestra las revelaciones o los movimientos que hayan existido durante el periodo fiscal de todas las cuentas que nombre. Exacto, puede ser un incremento de capital, puede ser utilidades que se distribuyan llamadas dividendos, podemos hablar de amortizaciones de pérdidas, etcétera, etcétera. El estado de flujo de efectivo muestra las fuentes de regularidad y el uso efectivo de la empresa, usando estimaciones directas. La estimación directa, llamamos el método directo que llamamos, es la más utilizada o la más común. Eh, Este, este, esta, este método muestra el efectivo neto por las operaciones. Esta variable es de vital importancia para analizar la situación y ya que refleja la liquidez de la empresa. Seguimos viendo el tema. Pasamos a lo que es, bueno, acá hablamos del informe de gerencia. Que el informe de gerencia es más, el gerente debe demostrar, bueno, eso para más presentación a la superintendencia de compañías, mostrar cómo la empresa pasó su dictamen, bueno, en algunos de auditoría, en otros no, esto, ver cómo le fue a la empresa en el año fiscal. Lo que le hablábamos del dictamen del auditor, existen lo que son cuatro: la opinión adversa, la que existe con las salvedades, la abstención, la no calificada. La opinión con salvedades, el auditor presenta una opinión cuando en su trabajo haya encontrado evidencias de incorrecciones, que son materiales significativas que no son generalizadas. En la opinión desfavorable, eh, aquí siempre aplica en su trabajo evidencia para concluir que las incorrecciones, individualmente y de forma agregada, son materiales y generalizadas. Es decir, una acumulación de salvedades se puede traducir en una opinión desfavorable si son muy significativas. En esto que actualmente trabajo, he visto que auditores a veces pueden presentar en opiniones desfavorables. En el caso se centran más lo que es en el caso de inventarios. En el caso de que es de movimientos de cuentas patrimoniales sin tener actas de juntas generales de accionistas, atacan bastante cuando no existen los proveedores con los saldos correctos, asimismo los clientes, cuando hacen la verificación de saldos.
y existe errores cuando piden al cliente o al proveedor que estas cuentas sean correctas de lo que tenemos de nuestra empresa. A veces las empresas mandan otra, entonces el auditor se coloca una salvedad a nuestra empresa. La opinión denegada, esto es cuando a veces el auditor se abstiene cuando o bien no haya podido tener evidencia para dar una opinión clara, por lo que haber, puede existir incorrecciones de materias generalizadas o haber tenido evidencias. A veces los auditores, cuando no se les entrega la información de, yo que sé, de proveedores, de clientes, de inventario, y no tienen todos los documentos de sustento, lo que hacen es dar esta opinión denegada. Luego, lo que podemos seguir viendo, según las tutorías, lo que son la clave de la comparación. Bueno, aquí estamos ya analizando comparación con periodos anteriores, comparación con metas determinadas, con otras entidades. Mucho esto nos sirve para, por ejemplo, ver cómo, con esto de otras entidades, comparar cómo está nuestro competidor. Podemos analizar si la empresa se está manejando bien, si nuestros costos están bien, nuestros costos están elevados, y podemos comparar para tener más claro una situación real de nuestra empresa. En el análisis de ratios, estos ratios, un ratio es una relación entre dos variables. Los ratios se pueden analizar en un balance de situación, analizar dos variables, pues porque puede ser, existen varios ratios que son, por ejemplo, los ratios financieros, el ratio de liquidez, el ratio de liquidez que son los que se utilizan para medir el grado de solvencia que tiene una empresa, es decir, si va a ser capaz de pagar sus deudas al vencimiento. Aunque este ratio se puede utilizar más para medir la solvencia a corto plazo o a largo plazo, también sirve para anticipar problemas de cash flow o lo que se llama de dinero, dinero único. Estos ratios, por ejemplo, el ratio de liquidez o razón corriente que le llamamos, este ratio es el que indica la proporción de deudas a corto plazo que se pueden cubrir los elementos del activo. Esto es del activo corriente dividido para el pasivo corriente. El, em, la liquidez en general, este otro ratio es el que se llama el de prueba ácida, que es para verificar el, la- el de prueba ácida. Se conoce también como, en inglés como acid test, que le leía. Esto es un activo corriente menos el pasivo, perdón, menos el inventario, dividido para el pasivo corriente. Hay otro ratio que es el de capital de trabajo, donde el capital de trabajo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. El ratio de liquidez de las cuentas por cobrar es lo que yo les indicaba al comienzo de la tutoría, es cuando las empresas venden a 30, 60, 90 y 120 días, que es el promedio de cobro de nuestras cuentas por cobrar o de nuestras ventas anuales, pues se puede hacer por días del año y ver si es que nuestra empresa tiene unas cuentas por cobrar a mucho tiempo o estamos correctos en el rango adecuado. Entonces eso es lo que en esta tarea número uno yo le podría indicar de lo que yo entendí en sus dos tutorías, agradeciéndole de antemano y que tenga una buena noche, profesor. Muchas gracias.